la habitación y los dones del Espíritu Santo. Es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Es un tema extenso. Como siempre, mis hermanos, vamos a meditar en las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. ¿Qué significa la habitación del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de los dones al interior de la iglesia? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en esta clase con la ayuda del Señor. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy es un tema que ya hemos visto de manera indirecta en otras clases de neumatología, pero definamos qué es eso de la habitación del Espíritu Santo. La habitación del Espíritu Santo es el hecho de que en el creyente mora de manera permanente el Espíritu Santo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y la habitación del Espíritu Santo no es en algunos creyentes, es en todos los creyentes y de manera permanente. Algo que hemos estado hablando de manera muy recurrente en las otras clases acerca de cómo se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo se mueve ahora después de Pentecostés. Creo que esos temas ya quedaron claros y pues no voy a volver a llover sobre mojado. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese para siempre es importantísimo en la promesa que hace el Señor Jesucristo de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Desde Pentecostés entonces, esto es una verdad que viven todos los creyentes. Después de la muerte, resurrección, ascensión del Señor Jesucristo y luego del Pentecostés, esto es una realidad, que el Espíritu Santo habita de manera permanente en todos los creyentes. Ahora, tenemos que tener en cuenta quiénes son verdaderos creyentes, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo mencionemos. Ahora, el Espíritu Santo es un don. Por esa razón, el día de hoy en esta clase, estamos dividiendo la clase en la habitación del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo es un don, es un regalo que obtienen los creyentes en el momento en que se aplica la obra de Cristo a sus vidas. Es lo que logró el Señor Jesucristo por los creyentes sin excepción. Juan 7, del 37 al 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando habla de ríos de agua viva, está haciendo referencia, dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. El Señor está haciendo una promesa general, no solamente sus 12, no solo los 120 en Pentecostés, sino que todos los que creyeran en él, de hecho, todos los que creen en él, al creer en Jesús, es una evidencia de que tienen el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo un creyente no puede creer. Un creyente no se puede arrepentir. Un creyente no puede cambiar y darle otro curso a su vida si el Espíritu Santo no está en el creyente. Por eso estamos hablando de manera categórica que la habitación del Espíritu Santo es permanente y en todos los creyentes. Todos los que realmente han nacido de nuevo precisamente por la presencia del Espíritu Santo permanentemente en sus vidas. Y primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, mis hermanos, debemos dejar categóricamente claro que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Si nosotros hablamos, y eso lo vamos a ver con lujo de detalles, sino que lo hablo de manera tan libre porque lo hemos estado viendo en los cultos de oración y algunos de ustedes lo han escuchado. Los que no lo hayan escuchado, los invito a que vean el estudio que estamos haciendo de Gálatas. Y en Gálatas queda clara la idea de que la salvación es por gracia. El término gracia significa regalo. Es un regalo. Entonces, cuando hablamos de que una persona nazca de nuevo es que el Espíritu Santo empiece a habitar en su vida, estamos hablando de que la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración, es que habite el Espíritu Santo de manera permanentemente en todos los creyentes. Es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para sus hijos, por estar unidos a Cristo. Entonces, interesantísimo, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta. Ahora lo vamos a ver con mucho más detalle con la próxima
materia que vamos a comenzar Dios mediante ya dentro de 8 días, que es soteriología o doctrina de la aplicación de la salvación. En este orden de ideas, hablando del Espíritu Santo como el regalo de Dios para sus hijos que están unidos a la persona de Cristo, hablemoslo en términos como el regalo prometido. El Espíritu Santo es un regalo entregado a los creyentes sin excepción por estar unidos a Cristo, mis hermanos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No hay condiciones adjuntas, a no ser la sola fe. Y aparte de recibirlo el creyente, no hay nada que la persona pueda hacer para recibir al Espíritu Santo, pues se entregó como un regalo. Eso fue lo que tanto disgustó a Pedro cuando Simón el mago quiso comprar el don de Dios con dinero. Si ustedes van a esa parte de las Escrituras en Hechos, a esa parte de las escrituras todavía no hemos llegado como congregación los días domingos. Pero cuando lleguemos a ese texto, nos vamos a dar cuenta que fue gravísimo lo que pretendió hacer Simón el mago. Él quiso comprar lo que Dios le concede a los salvos de pura gracia. Es un regalo, el Espíritu Santo es un regalo. Nadie lo puede adquirir por esfuerzo, nadie lo puede adquirir porque hizo algo bien. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, también debemos decir, mis hermanos, que ese don, ese regalo de Dios, marca el inicio de la vida cristiana. Yo se los he dicho hasta el cansancio, pero en esta clase tengo que ratificar eso. Esta afirmación tiene una contraparte negativa, porque el incrédulo no posee el Espíritu Santo. Y Pablo mismo da testimonio de que se le entrega el Espíritu Santo a la persona en el momento de su salvación. Miren lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo aquí voy a hablarles algo, voy a adelantarles algunas cositas acerca de lo que vamos a ver en soteriología. En soteriología vamos a ver algo que se llama el ordo salutis. Y el ordo salutis significa el orden de la salvación. ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede segundo? ¿Qué sucede tercero? Ahora, hay tantos eventos en la salvación de una persona que no se puede hablar de un orden cronológico porque algunos de esos eventos son simultáneos. Que no podemos hablar de un orden cronológico, sino de un orden lógico. Pero esto es interesante y se los nombro ¿por qué? No me quiero adelantar mucho a las clases que vienen en la próxima materia. Pero a lo que me quiero referir, mis hermanos, es que yo les he dicho a ustedes hasta la saciedad que para que una persona nazca de nuevo se le tiene que predicar correctamente el evangelio, pero también tiene que actuar el Espíritu Santo. Porque aunque si predicamos la palabra correctamente, en esa persona no actúa el Espíritu Santo, esa persona no va a tener vida para poder creer. Es la vida que otorga el Espíritu Santo al habitar en una persona que lleva a que las personas crean en el Señor Jesús. Eso es importante. Ahora, ya que les he explicado esto, quiero volverles a leer lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13. En él también vosotros, ¿en quién? En Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está hablando de que fue por producto de la palabra. Y se entrega el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, hay otros textos que también nos van a hablar que es producto del Espíritu Santo que entendimos la palabra. Entonces, no puede haber lo uno sin lo otro. Aquí lo que quiero que les quede claro a ustedes es el enunciado de esta diapositiva. El don del Espíritu Santo, el regalo de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, marca el inicio de nuestra vida cristiana. Es imposible que una persona comience su vida cristiana, es imposible que una persona comience su vida espiritual sin la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en una vida es la que anuncia que esa persona ha nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo el que le permite arrepentirse, creer, correr a Cristo, abrazarlo y confiar su vida plenamente en él. En la carta a los Gálatas,
que es la que estamos estudiando los días lunes, enfatiza la misma verdad del apóstol Pablo, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, mis hermanos, es un hecho que el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en la vida del creyente, el Espíritu Santo habita de manera permanente en el creyente, en todo verdadero creyente. Esa venida, ese establecimiento en la vida de esa persona marca el inicio de su vida cristiana. En Gálatas 3:2, Pablo hace una pregunta retórica, porque él mismo se responde. El sello y habitación del Espíritu Santo ocurren en el momento de creer. Ahora, también es importante, mis hermanos, resaltar, una persona que no tiene el Espíritu Santo no es una verdadera creyente. No hay tal cosa como cristianos sin tener el Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y les repito, mis hermanos. Tenemos que sacarnos de nuestra cabeza tantas ideas locas que a veces hay. Recuerden, a persuadirnos, como lo decía el apóstol Pablo, decía, nos hemos persuadido de algo, muchos de nosotros, y nombra algunas de esas personas que se habían persuadido de lo que les va a decir, a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, mis hermanos, que nuestra fe emerja de las escrituras. Dice el apóstol Pablo respecto a esto. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano, no es un verdadero creyente. Punto, se acabó, apague y vámonos. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Cuando estudiamos en su momento la carta a Judas, hablábamos de esas personas que hacían daño al interior de la iglesia, que diciendo ser creyentes y no lo eran, traían divisiones. Personas que decían ser cristianos, pero que por no tener el Espíritu Santo no eran verdaderos creyentes. Y lo que trajeron a la iglesia fue grandes problemas, más que bendición. Entonces, la implicación anterior debe ayudarnos a entender que todo cristiano, por inmaduro que sea, tiene al Espíritu Santo de Dios. En estos días, y aceptamos una invitación de unos hermanos que amamos mucho en Cali, de una iglesia en Cali reformada, y salimos a tomar algo con ellos y a hablar. Y una de estas personas me abría el corazón y me decía, no, es que pastor, hay personas al interior de la iglesia que son terribles, que hasta uno llega a dudar si son creyentes o no. Y yo le decía a esta persona, le decía, no, mira, no dudes en absoluto de que esa persona pueda ser una verdadera creyente. Lo que pasa es que es inmadura en la fe. Y a veces Dios permite que personas inmaduras moldeen nuestro carácter. Pero eso no quiere decir que no sean cristianos. Esa es la salvedad, mis hermanos. La implicación anterior nos ayuda entonces a entender que todo cristiano, por inmaduro que sea, tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero si una persona, por más que grite a voz en cuello que es cristiana, si no tiene el Espíritu Santo, si en esa persona no hay arrepentimiento, si en esa persona no hay interés mínimo por la Escritura, si vive una vida pagana, es una persona que no se interesa por las cosas de Dios, pero raro, va a la iglesia, la frecuenta y todo esto, pero no le interesan en verdad las cosas espirituales, pues no es una persona que es verdaderamente cristiana. Son dos cosas que debemos tener muy en cuenta. Pero también, mis hermanos, con este primer punto de la clase, de la habitación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en los creyentes inmaduros. Sigamos con ese tema. Primera de Corintios 3, del 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y ese cómo es importante. El apóstol Pablo no está diciendo que hay cristianos carnales. Está diciendo que hay cristianos que son personas espirituales y hay carnales, es decir, no creyentes. Pero hay personas, mis hermanos, al interior de la iglesia que siendo cristianas, que habiendo nacido de nuevo, uno como pastor les va a hablar como lo que son cristianos, pero no entienden, porque aunque son cristianos, aunque son nacidos de nuevo, parece que fueran carnales,
incrédulos, no creyentes. Por eso él dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y afirma, como a niños en Cristo, gente inmadura. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Entonces, mis hermanos, debemos entender que este texto no está diciendo que hay cristianos carnales, eso sería una contradicción. Eso quisiera decir que hay creyentes incrédulos, o que hay solteros casados, o que hay triángulos cuadrados, o que hay círculos planos, o sea, o más bien esferas planas. Entonces, la cuestión aquí, mis hermanos, acá tengo que conectar. Entonces, aquí la cuestión, mis hermanos, es que debemos tener una comprensión de los términos. Él está diciendo como carnales, como si lo fueran, aunque no lo son, lo que evidencia que son sencillamente inmaduros. Y 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El apóstol Pablo, en Corintios, la carta de 1 Corintios es toda una exhortación a una iglesia que no está haciendo una cosa mal, sino que está haciendo muchas cosas mal. En su adoración, en su comportamiento, en su comunión, en cómo se trataban los unos a los otros. Tenían tantos problemas al interior de la iglesia que hasta no los arreglaban delante del pastor, sino que iban ante los incrédulos, ya hacían litigio delante de los incrédulos por sus causas. Una cosa terrible. Pero el punto, mis hermanos, es que a pesar de que esa iglesia tenía tantos problemas y que estas personas actuaban de una manera tan inmadura, nunca el apóstol Pablo dudó que fueran creyentes verdaderos. Y por eso dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él no podría hablar de esa manera de un incrédulo, porque un incrédulo no es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Sencillamente, 1 Corintios es una exhortación del apóstol Pablo a que los corintios se comporten como lo que son, no como lo que no son. El Espíritu Santo habita de manera permanente en el creyente. Es otro punto del día de hoy para tener en cuenta, mis hermanos. Y cuando hablamos de esto, tenemos que derrumbar muchas teorías de que la gente puede perder su salvación y puede perder al Espíritu Santo. Miren la forma en que habla la Escritura acerca de este fenómeno de la permanencia. Y estoy siendo redundante de manera intencional. La permanencia permanente del Espíritu Santo. Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros ¿cuánto tiempo? Para siempre. Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son las garantías de que un negocio se va a llevar a cabo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De hecho, el término sellados nos habla de algo que no tiene reversa. Es como que queda impreso en ti y que ya no se puede quitar. Así como estamos unidos a Cristo para siempre, el Espíritu Santo le ha sido concedido al creyente para siempre. Aquí cerramos la primera parte de la clase del día de hoy y abrimos la segunda parte, que es la gran parte. Llevamos 23 minutos de clase, pero a partir de aquí comienza el gran tema del día de hoy. Y cuando digo gran, no hablo de que es más importante, sino por su duración y su información, que va a ser más amplia. La habitación del Espíritu Santo era algo que veníamos hablando ya en clases anteriores. Y por esa razón fue tan dinámico y sencillo poder hablar de este tema. O sea, ya tenían un conocimiento previo al respecto. Pero esta parte que vamos a hablar ahora, me la he reservado para este momento en particular. Porque ese tema de los dones del Espíritu Santo, primero que todo, ha sido un tema muy martillado desde los años 90, 2000 y hasta el día de hoy. De hecho, la iglesia pentecostal y carismática
se fortalece supuestamente en el énfasis del Espíritu Santo, pero aún en ese énfasis se quedan pobres, porque ellos solo hablan de los dones del Espíritu cuando nos hemos dado cuenta todas las facetas que tiene el ministerio y la persona del Espíritu Santo. En estas clases hemos visto la persona del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y ahora vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Anteriormente a esto vimos la habitación del Espíritu Santo. O sea, hay mucho que hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros no podíamos, mis hermanos, entrar a soteriología o doctrina de la salvación sin hablar de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablar de su carácter, de su obra y de lo que cada uno de ellos hace al interior de la salvación. Ya cuando lleguemos a nuestra próxima materia, soteriología, vamos a poder hablar de manera muy libre por ese conocimiento que ustedes ya tienen. Entonces, mis hermanos, es importante al día de hoy cerrar el tema de neumatología o doctrina del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. Y al día de hoy vamos a hablar todo lo que la Escritura dice acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es importante tener en cuenta algo. Yo quiero que tengamos en cuenta esto antes de comenzar. En neumatología o en doctrina del Espíritu Santo van a encontrar ustedes al interior del pueblo cristiano dos posiciones generales para abordar el tema de los dones del Espíritu Santo. Y una es la escuela que se llama la del continuacionismo, que habla de que todos los dones del Espíritu Santo al día de hoy están activos y funcionan. Y hay otra escuela que se llama el cesacionismo. Y el cesacionismo lo que dice es que algunos dones que llamamos, y lo voy a explicar el día de hoy, que los llamamos porque yo hago parte de esa escuela, el seminario que les está dictando estas clases es un seminario cesacionista. Ustedes saben que yo soy intelectualmente honesto con ustedes y yo les digo lo que somos. Entonces, el movimiento cesacionista lo que dice es que hay algunos dones que son llamados fundamentales, que sirvieron para fundamentar la iglesia, que ya no están activos al día de hoy. Hoy vamos a explicar esa postura, esa posición. Obviamente la posición del continuacionismo es ampliamente conocida porque el continuacionismo dice que todos los dones que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los profetas, que tuvieron los antiguos, todos los dones habidos y por haber al día de hoy siguen activos. Eso es en general lo que significa el continuacionismo. Pero el cesacionismo tiene una argumentación completamente bíblica de por qué algunos de esos dones no están activos al día de hoy. Soy completamente honesto con esta clase, mis hermanos, y con todas las materias que les estamos dando. Porque tú eres libre, escúchame bien, de pensar lo que quieras. La invitación es que ojalá que lo que tú pienses sea siguiendo el consejo que dio el apóstol Pablo, a no pensar más allá de lo que está escrito. Hay dos palabras, mis hermanos, que me llaman ya con esta salvedad, habiendo hecho esta salvedad, vamos a hablar de palabras que hacen referencia a los dones del Espíritu Santo. De hecho, palabras que nos dan características de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y hay dos palabras griegas que se usan generalmente para describir a los dones espirituales. La primera de esas palabras es neumáticos. De ahí viene el nombre de la materia, neumatología. Y cuando hablamos del término neumáticos, estamos hablando de algo que no es físico. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de cosas que pertenecen al Espíritu. Ahora alguien dirá, ¿cómo así qué cosas? Sí, porque acá estamos hablando es de dones. No estoy hablando del Espíritu Santo como tal. Estoy hablando de regalos, dones que otorga el Espíritu Santo. Pues son dones, son regalos espirituales. Y también este término neumáticos enfatiza el origen de esos dones y de dónde proceden. No son talentos naturales, las personas no nacen con esos dones de manera innata, son dados al creyente una vez nace de nuevo. Y por eso acá yo vuelvo y recurro a lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Gálatas.
Uno de los argumentos que usa el apóstol Pablo para recordarle a los Gálatas que la salvación es por gracia y la justificación es por la sola fe, es que él apela a la experiencia personal de los Gálatas cuando nacieron. Y él les dice, cuando ustedes nacieron de nuevo, ustedes vieron a Cristo. No hubo necesidad de que estuvieran en el Calvario, en la cruz, pero cuando les predicaba, era tan cierto para ustedes lo que yo les predicaba, dice el apóstol Pablo, que ustedes casi como que podían ver a Cristo en la cruz. Pero no solo eso, ustedes se arrepintieron, se volvieron a Dios, cambiaron su estilo de vida, pero no solo eso, ustedes también recibieron dones del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Y obviamente los Gálatas tuvieron que quedarse callados, porque han recibido todo eso sin haber obedecido perfectamente la ley, o sea que la salvación era por gracia. A eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí, mis hermanos. Estamos refiriendo que el creyente, una vez nace de nuevo, no solamente es alcanzado por la salvación, sino que Dios le regala dones para que con esos dones el creyente edifique a la iglesia. Por esa razón no son talentos naturales, tienen un origen en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Los dones son entregados de manera soberana por Dios a los creyentes. Eso no es como que yo estoy yendo a una tienda de juguetes y digo, yo quiero este, yo quiero aquel y yo quiero el otro. No. Chévere, el apóstol Pablo dice, anhela los mejores dones, maravilloso. Pero en últimas, mis hermanos, en últimas, quien los reparte como él quiere es Dios. Alguien escucha esto y dirá, ¿eso no es contradictorio? Que Pablo diga que oremos pidiendo los mejores dones y que sea finalmente Dios el que los otorga. Mis hermanos, no hay ninguna contradicción si tú crees en la soberanía de Dios. ¿Tú crees que Dios puede sanar a un enfermo? ¿Tú crees que Dios lo puede sanar y por eso oras por él? Yo sí. Yo creo que Dios puede sanar a un enfermo. Yo creo que Dios lo puede sanar. Pero mientras oro por el enfermo, oro porque soberanamente se haga la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios, en su soberana voluntad, está sanarle, gloria a Dios. Y si no es así, gloria a Dios también. Así como ambas situaciones pueden coexistir en el universo bíblico. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo da los dones como a él le place. Yo soy de los que creo que tengo un don en la enseñanza. Y ese don me lo entregó el Señor. ¿Sabes? Me lo entregó él. Entonces, mis hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en esta época de tantos decretos y de tantas bobadas donde el hombre le da órdenes a Dios. La otra palabra usual para describir los dones espirituales es charisma. Charisma significa puntualmente regalo. Don de gracia es como en el español una redundancia. Don es regalo y gracia es regalo. Entonces, cuando hablamos don de gracia, estamos hablando de esos carismas, esos dones que el Señor da. Por eso es que hay denominaciones que se llaman pentecostales, haciendo un énfasis al Espíritu Santo, pero hay otras congregaciones que se hacen denominar carismáticas, haciendo y yo acá claro, porque la gente piensa que cuando uno hace referencia a las iglesias carismáticas, uno está haciendo referencia a una iglesia que en su nombre dice carismática. O sea, no, esto es más grande. El mundo no gira alrededor de esa congregación de Bogotá. O sea, que se bajen de esa nube. Eso es una denominación. Y esa denominación llamada carismática hacen un énfasis en los dones del Espíritu Santo, donde el fuerte supuesto de esas iglesias es que cada uno de los miembros que llegue a esa iglesia, a esa congregación, a esa denominación, es que pongan al servicio de Dios sus dones. Eso es lo que dicen. Entonces, es como importante para que traigamos a colación lo que significa el término charisma o carisma. Enfatiza que es un regalo dado por la gracia de Dios, no una habilidad desarrollada naturalmente. Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y cuando dice con la medida de fe que Dios repartió a cada uno, el texto está hablando es de los dones, no está hablando de la fe salvífica, sino está hablando precisamente de eso, de los dones, para que lo tengamos en cuenta. Pero hagamos algo. Como definimos qué es la habitación del Espíritu Santo, ahora definamos qué significa dones. Es la dotación divina a un miembro del cuerpo de Cristo de una habilidad especial para el servicio de la iglesia. Vuelvo y se lo repito. Dotación divina a un miembro del cuerpo de Cristo de una habilidad especial para el servicio de la iglesia. Eso quiere decir, mis hermanos, que dentro de los dones están los ministerios de los que habla Efesios capítulo 4. Un pastor es un don. Escúchenme bien. Ese llamado a ser pastor, ese llamado es un don que Dios le da a ciertas personas particulares para hacerse cargo de una iglesia local. El maestro, el evangelista, el apóstol en su momento, el profeta, recibieron ese llamado, recibieron ese ministerio, pero para ejercerlo necesitan tener el don de profecía, el don de pastorado, el don de enseñanza. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque más adelante voy a estar explicando con este conocimiento que les acabo de dar. Pero la pregunta del millón es, ¿para qué sirven los dones? Bueno, ya se los dije. Habilidades especiales para el servicio de la iglesia. Pero quiero explicarles esto como de manera más detallada, ¿no? De manera tan general, pues no se justifica. Propósito de los dones. Los dones son dotaciones para la edificación y madurez de la iglesia. Se usan en comunidad, nunca de manera particular y egoísta. Alguna vez, mis hermanos, cuando en la carta a los Efesios predicábamos un curso de eclesiología, veíamos cómo al Señor le plació, a Dios le plació, al Señor Jesucristo le plació que el crecimiento de sus hijos fuera en comunidad. Nunca olviden esto, mis hermanos. Nunca un creyente crece, se edifica solitario, como rueda suelta. Es dentro de la comunión, dentro de la comunidad de la iglesia que el Señor le ha placido edificar y madurar a sus hijos. Por eso categóricamente dice que no es bueno que muchos se dejen de congregar. O sea, todos los verdaderos creyentes deben hacer parte del cuerpo de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 15 que el que está en la vid llevará fruto y mucho fruto y será limpiado. Porque apartados de él nada podemos hacer. Hay gente que dice, no, yo no soy apartado de Cristo, sino de la iglesia. Bueno, eso es una contradicción. Porque es que como yo vivo en Cristo, apartado de su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no puede haber lo uno sin lo otro. Entonces los dones son la dotación para la edificación y madurez de la iglesia, en ese orden de ideas. Se usan en comunidad. Es decir, la persona ejerce sus dones para edificar a la iglesia, no para su bien particular. Hoy estaba precisamente terminando de hacer la clase que tengo mañana del libro de Jueces. Y vamos a llegar a un pasaje terrible donde un levita se vende al mejor postor porque el hombre quiere es comodidad. Y se vende para ser el sacerdote de una sola persona. Cuando el Señor había llamado a ese levita a servir en una ciudad en particular, a un pueblo en general. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Los dones no fueron entregados para yo usarlos a mi acomodo de manera particular y egoísta, sino para usarlos en comunidad para la edificación y la madurez de la iglesia. Miren lo que dice Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vuelvo y les repito, para ejercer esas labores particulares, necesitaban tener un don de parte de Dios para poderlo ejercitar. Pero bueno, el Señor, ¿por qué
instituyó estos cargos al interior de la iglesia, estos dones, estos regalos, dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del verso 11 al 13, es una maravillosa explicación de para qué Dios da dones a la iglesia, para perfeccionar a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes, para la obra del ministerio, que ¿cuál es? Predicar el evangelio. Es que la predicación del evangelio no es solamente por parte de estos hombres de Dios que están mencionados aquí, sino que cada persona al interior de la iglesia debe predicar la bendita palabra de Dios, pero no solamente para eso, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Durante todo este peregrinaje temporal en este mundo caído, mis hermanos, a través de la predicación, de la oración, de la congregación, de la vida en comunidad de la iglesia, dejaremos de tener pensamientos mundanos para ser hijos de Dios. Y poco a poco llegaremos a la unidad de la fe, es decir, a que todos pensemos igual, a la unidad también del conocimiento de Dios, una unidad doctrinal, pero también llegaremos poco a poco a tener el carácter de Cristo. Y aquí es donde pecan muchas iglesias carismáticas, donde se enfocan en los dones, pero se olvidan del carácter de las personas. Cuando dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es que a través de los dones espirituales, la iglesia es edificada para que la iglesia madure y adquiera el carácter de Cristo, para que cada día seamos menos como nosotros y más como Él, para que más a través de los dones y de la edificación al interior de la iglesia, que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros. Y cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. Ese es el propósito de los dones. Entonces, en este orden de ideas, hay dones que tenían un objetivo hasta la constitución y formación del canon bíblico. Aquí, hasta este momento, puede que hayamos dicho muchas cosas que las exponen igualito los continuacionistas. Los continuacionistas hasta este punto pueden estar de acuerdo con todo lo que hemos dicho. Pero entonces, mis hermanos, debemos aclarar algo. Siempre hemos leído nosotros los textos de la Escritura en su contexto. Y acabamos de leer Efesios capítulo 4. Pero Efesios capítulo 4 debe ser leído en el contexto de todo el libro de Efesios. Y hay algo que habla acerca de los dones y de estos cargos tan importantes al interior de la iglesia, estas labores, estos llamamientos tan importantes. Hay algo que nos tiene que decir el libro de Efesios al respecto. Y es por eso que nos dice el libro de Efesios al respecto, que podemos decir que hay dones que tenían un objetivo hasta la constitución y formación del canon bíblico. Es decir, Dios le dio dones a Moisés, a los profetas y a los apóstoles, que son dones exclusivos para Moisés, los profetas y los apóstoles. Estas personas tenían una autoridad única y limitada para ellos. Y eso creo que lo hemos dicho hasta la saciedad desde la primera materia, que fue bibliología. Nadie tiene la misma labor de los autores bíblicos. Recuerden lo que hablamos en su momento, que era la inspiración, que era la revelación y que era la iluminación. Al día de hoy nadie puede decir que por inspiración divina Dios le reveló algo, porque lo que por inspiración divina Dios reveló quedó escrito en la Biblia, en ese canon de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Al día de hoy, el creyente del día de hoy es iluminado en las verdades que Dios le reveló por inspiración a los profetas, a los apóstoles y a Moisés. Punto, se acabó. Pero como vamos a ser juiciosos y vamos a explicar todo esto, pues lo vamos a hacer, mis hermanos. Como siempre les digo, abróchense los cinturones, mantengan las manos dentro del vehículo, porque arrancó esta montaña rusa. Apóstol. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y aún nos constituyó apóstoles. Este oficio de apóstol era limitado únicamente a los 12 y a Pablo.
Estas personas fueron llamadas directamente por el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, verso 13 dice, hablando de los 12. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que inmediatamente después de esto nombra a las personas. Dice los nombres de los apóstoles. Primera de Corintios 15, 8 al 9 dice, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de todos los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Esos dos textos nos ratifican que fueron llamados al apostolado los 12 y Pablo. Ahora, alguien me preguntaba en esta semana precisamente acerca de este tema y me decía, o sea que hubo 13 apóstoles. Y yo le decía a esta persona, mira, nosotros tenemos que hacer una diferencia, porque el mismo apóstol Pablo dice que él es un abortivo. Acá lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero en la Reina Valera el término que usa Pablo es un poco más fuerte. Él dice, es que yo soy un abortivo. Y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Él está mencionando a todos los que se les apareció, a todas las personas a las que se les apareció Jesús resucitado. En Primera de Corintios capítulo 15, el trasfondo del 8 y 9, el contexto es ese. El apóstol Pablo está mencionando a todas las personas que se les apareció el Señor Jesús. Y dice, y por último, a mí, como a un abortivo. La manera en que lo dice en Nueva Versión Internacional es como uno nacido fuera de tiempo. Por eso siempre vamos a hablar de que son los 12 y Pablo. Aunque todos son apóstoles, siempre vamos a hablar de los 12 y Pablo. Y los 12 y Pablo eran apóstoles. Y tuvieron la misma labor. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Le predicó a toda Asia, llevó el evangelio a los gentiles. Él no tiene nada que envidiarle a la labor de los 12 apóstoles. Pero debemos ser claros, porque el mismo apóstol Pablo es claro. Él no dice, sí, ya yo me les colunché. No, él dice, yo no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Entonces, de la misma manera tan categórica, nosotros presentamos esto. Pero en estos dos textos tenemos una rica información que no podríamos perder de vista, mis hermanos. Cuando hablamos de los apóstoles, hablamos de personas con autoridad única, limitada a aquellos que ostentaban el oficio de apóstol. El texto mencionado de quienes habla el pasaje y a quienes se refiere el Señor Jesús cuando dice que llamó a 12, entonces llamó a 12 de sus discípulos de autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que la misma palabra del Señor dice, luego de este texto de Mateo capítulo 10, no es Mateo 6, sino en Mateo 10, luego menciona los nombres de estos 12. Luego los menciona. Esto es interesantísimo. Dice, y los 12 son, tin, 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 dejando claridad. Alguien puede decir, pues sí, el Señor también envió a 70 y les dio autoridad para sanar toda enfermedad, toda dolencia, echar fuera espíritus inmundos, predicar el evangelio, sí. Pero ¿saben qué es lo interesante de esos 70? Los 70 fueron a esa misión de 2 en 2, predicaron el evangelio, hicieron todas esas cosas y cuando regresaron no lo volvieron a hacer. ¿No volvieron a hacer qué? Esos dones eran solamente para esa experiencia en particular de los 70. Mientras que la autoridad que Dios le delegó a los 12 apóstoles se las delegó para toda la vida. Esa es la gran diferencia. Para toda la vida. A estos 12 se les dan órdenes específicas de lo que deben hacer. Lucas capítulo 9, verso 1 dice, y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les ordenó que predicaran el evangelio. Ahora, yo no me voy a quedar con esto, ¿no? Yo les voy a mostrar evidencias de lo que dice la misma escritura que deben tener como requisitos las personas para ser apóstoles. Porque hubo un momento donde cuando muere Judas y queda un espacio que tenían que ser 12 apóstoles. ¿Y por qué tenían que ser 12 apóstoles? Porque los 12 apóstoles son una representación de las 12 tribus de Israel. No son 11, no son 10, no son 9, son 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel emulaban, significaban al pueblo de Dios. Bueno, los 12 apóstoles también significan el pueblo de Dios. No tenían que ser 12.
Y cuando Judas cae por traición, por no ser una persona nacida de nueva, por ser el traidor, se escoge a un sustituto que lo escoge el mismo Espíritu Santo. Algunos dicen, no, es que se equivocaron, el sustituto verdadero era Pablo. No, eso es hilar muy delgado, eso es hablar donde la Biblia calla. Y la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo escogió a Matías. Eso es lo que vemos en la Escritura. Era importante que fueran 12. Pero en el momento en que escogen a la persona que va a tomar el lugar de Judas, dice que debe tener unos requisitos particulares. Pero antes de decirle esos requisitos particulares, quiero hablarles del apóstol Pablo. Pablo, al defender su apostolado, enfatizó que él realizaba las señales de un verdadero apóstol. Dice 2 Corintios capítulo 12, verso 11 al 12, al apóstol Pablo todo el tiempo le tocó batallar con eso, con el hecho de que la gente pensara que él era un apóstol de segunda mano, o que sencillamente era un enviado de los apóstoles, cosa que también explico en la predicación a los Gálatas, ojalá la puedan ver. 2 Corintios 12, del 11 al 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas en vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Este texto es importante entenderlo. Cuando él dice, me he hecho necio al gloriarme, es que él dice, miren, ustedes han dudado tanto de mi apostolado que me toca hacer algo que al hacerlo, soy un necio al hacerlo. Tengo que decirles que yo he hecho señales, prodigios y milagros entre ustedes. Ahora, lo tengo que hacer porque ustedes me obligan, porque debiendo ser alabado por ustedes, es decir, debiendo ser los corintios los que digan, no, este hombre verdaderamente viene de Dios y prestemos la atención a lo que nos enseña. Me toca a mí recordarles, porque ustedes dudan de mi apostolado. Es que los corintios de verdad estaban llevados y eran verdaderos creyentes. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas en vosotros en toda paciencia. ¿Cómo así señales? Una señal no puede ser una señal si todo el mundo la hace. Si todo el mundo tiene señales, prodigios y milagros, entonces verdaderamente sería una señal. Si todos en Corintios la hacían, si todos en la iglesia de Galacia lo hacían, si todos lo hacían en la iglesia de Éfeso, si todos lo hacían en la iglesia de Filipos, si todos lo hacían en la iglesia de la Odisea, entonces sería una señal. No, es que el comportamiento y las señales que tenían los apóstoles eran singulares. Y por eso se conocen como las señales de un apóstol. Ahora, dice también la Escritura, mis hermanos, y es bueno tenerlo en cuenta para que podamos seguir avanzando, los requisitos que debía tener un apóstol, requisitos particulares de un apóstol. Hechos capítulo 1 es el texto que nos menciona cuáles son. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Primera de Corintios 15, 8 al 9. Dice el apóstol Pablo, y por último, como a un abortivo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. También admito que yo soy el más insignificante de todos los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. En Primera de Corintios 15, 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El Señor escogió a personas para que fueran sus 12. Y la persona que fuera el sustituto mínimamente tenía que haber estado en el ministerio de Jesús desde que Jesús fue bautizado hasta que ascendió a los cielos. Imagínense. Alguien podría decir, bueno, esos requisitos no los llena el apóstol Pablo. Bueno, es que vuelvo y le repito, el apóstol Pablo es alguien singular en su llamado. Pero a pesar de que sea singular en su llamado, primero que todo, Jesús se le aparece. Jesús mismo lo llama y le dice, porque instrumento me es este para llevar el evangelio a los gentiles, a los extranjeros. Pero también importante mencionar esto, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo narra que el Señor lo enseñó personalmente a él por 3 años en Arabia y en Damasco. Entonces, mis hermanos,
el mismo Señor, el tiempo que le dedicó a sus apóstoles, también se lo dedicó al apóstol Pablo. Estamos hablando de que el apóstol Pablo fue al tercer cielo y volvió. Estamos hablando de que no se le autorizó decir las cosas que vio allá. O sea, mis hermanos, no hay duda de que el apóstol Pablo es quien es. Ahora, si a eso se le suma 13 cartas apostólicas que hacen parte del Nuevo Testamento, que son autoritativos para la iglesia, eso deja claramente el hecho de que el apóstol Pablo es el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo dice que él es el último de todos los apóstoles. Pablo dice que no merece ser llamado apóstol y hoy muchos, teniendo mucho menos que el apóstol Pablo, haciendo mucho menos que el apóstol Pablo, fingiendo, no teniendo un corazón como el del apóstol Pablo, ni un llamado como el apóstol Pablo, se dan sin sonrojarse ese título: yo soy apóstol. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, aquí llega lo interesante de esta postura cesacionista, que si la tengo es porque soy de los que creo que es la posición más bíblica. O sea, no hay asidero bíblico para decir que al día de hoy hay profetas y apóstoles. ¿Y por qué estos dos ministerios en particular? Porque eran ministerios que se pueden ejercer solo con el don dado por Dios y fueron dones fundacionales, limitados a la formación de la iglesia. Y la misma escritura nos dice esto, mis hermanos. Nosotros no podríamos dar estas declaraciones si la escritura no fuera la misma que diga este tipo de cosas. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, yo les dije a ustedes, Efesios capítulo 4 tiene un trasfondo, tiene un contexto. Y aún nos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, maestros. Bueno. ¿Cuál es el contexto de Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El término fundamento es clave, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El lenguaje que está usando el apóstol Pablo al hablar de la iglesia como una construcción, él dice que la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo, pero que los fundamentos de esa iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, son los profetas y los apóstoles. ¿Por qué los profetas y los apóstoles? Mis hermanos, porque ellos fueron los que escribieron la Biblia. Y los fundamentos de la iglesia son doctrinales. Por eso a la iglesia se le llamó a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Los fundamentos de una casa solo se establecen una vez, no varias veces. Los fundamentos de una casa, siguiendo esa metáfora que está dando el apóstol Pablo, solo se fijan una vez. Así como solo hay una piedra de ángulo en una casa, también solamente hay unos fundamentos. Entonces, esto es importante. Este don cesó con la muerte del último apóstol, los cuales dejaron una iglesia cimentada. Por esa razón, nadie al día de hoy puede cumplir los requisitos para aparecer como apóstol. Dígame, ¿quién puede decir que acompañó al Señor Jesucristo desde su bautismo hasta su ascensión? Nadie. ¿Quién puede decir como el apóstol Pablo que se le apareció en el camino? De hecho, Dios no le dice una cosa a un apóstol y le dice otra cosa a otro apóstol. El apóstol Pablo declara que él fue el último de todos los apóstoles. Esto de sucesión apostólica no es una novedad. ¿Saben quiénes fueron los primeros en incursionar en esto de la sucesión apostólica? Los católicos romanos. Los católicos romanos, al decir que el Papa es el sucesor de Pedro, ellos fueron los primeros en decir que había sucesión apostólica. Evento que nunca se mencionó en las escrituras. Nunca vemos a discípulos de Pedro queriendo ser apóstoles. Nunca vamos a ver a discípulos de Juan queriendo ser apóstoles. Nunca vamos a ver en la historia de la iglesia a alguien tomando el lugar de los 12 o de Pablo. Nadie. Eso entonces se considera como una novedad. La vida cristiana se construye sobre la enseñanza, mis hermanos, de los profetas y de los apóstoles. La iglesia se cimenta sobre la doctrina de las escrituras. Aquellos que escribieron las escrituras son el fundamento. Ahora, ¿de dónde viene la confusión?
Y digo la confusión porque hay muchas personas que hablando en su ignorancia han dicho que viene una nueva época apostólica, eso fue desde el 2001. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que algo que les ha dado fuerza es el término apóstolos. Y yo tengo que ser categóricamente claro en esto, mis hermanos. Jesús no se inventó la palabra apóstol. La palabra apóstol ya existía, ya existía. Pero el Señor usa esa palabra ya existente de una manera especial en los 12. El término apóstol significa mensajero o enviado. Pero los 12 apóstoles y Pablo no son cualquier mensajero, no son cualquier enviado. Son mensajeros y enviados del Señor Jesucristo, que iban a ser testigos oculares y que iban a escribir lo que el mismo Señor les enseñó. Pues su labor es única e irrepetible. Entonces, mis hermanos, tenemos que decir que esa palabra ya existía desde antes y se utilizaba en términos generales. Les voy a leer algunos textos donde se usaba la palabra apóstolos de una manera general. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo vas a ver cuándo se aplica a uno y a otro? Bueno, por el contexto de lo que es. Segunda de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Ahí ese mensajeros es apóstolos. Pero nunca se relacionaba ese término con los 12 apóstoles o con Pablo. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, apóstolos y ministro de mis necesidades. Entonces, resumiendo en términos generales, los apóstoles, representantes de Cristo que tenían autoridad particular en la iglesia primitiva, realizaban señales, maravillas y milagros. Eran testigos de la resurrección del Señor. Tenían un don limitado a la formación de la iglesia, como lo hemos leído en Efesios 2:20. Y recibieron revelación directa del Señor. Gálatas 1:12, por eso es que he mencionado tanto Gálatas en esta enseñanza. Gálatas 1:12 habla el apóstol Pablo y dice, es que a mí el evangelio no me lo enseñó nadie, sino que me lo enseñó el Señor Jesucristo por revelación. ¿Qué significa eso de enseñar por revelación? Les voy a poner el ejemplo con Moisés. Moisés narra en el libro de Génesis eventos en los cuales él no estuvo. ¿Cómo él sabe entonces lo que sucedió si él no estuvo? Por revelación divina. Y alguien dirá, uy, terrible eso. ¿Terrible? ¿Acaso no hizo el Señor lo mismo con los profetas? Con los profetas no les mostró, como lo hizo con Moisés, que le mostró eventos pasados, sino que con los profetas les mostró eventos futuros. ¿Es que acaso Dios no tiene ese poder? Por revelación Dios le habló a Moisés. Por revelación le habló a los profetas. Y por revelación le habló a los apóstoles. A los 12 y a Pablo. ¿Quién puede decir eso? Al día de hoy Dios nos ilumina. Es en lo que escribieron estas personas. Y después de Pablo, mis hermanos, no se esperaba que hubiesen más apóstoles. Primera de Corintios 15:8, el apóstol Pablo dice, yo soy el último de todos los apóstoles. Ahora resulta entonces que Pablo mintió, pues, para dejar bien parados a todos estos falsos apóstoles. Que yo les tengo noticias. El Nuevo Testamento dice, cuidado con aquellos que se dicen apóstoles y no lo son. La misma escritura de antemano nos había dicho, cuidado. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto, mis hermanos? John MacArthur en el libro Fuego Extraño dice lo siguiente a nivel histórico. Ojalá ustedes puedan leer ese libro. Si 1901 fue un gran año para el movimiento carismático, y hablando del pentecostalismo, el 2001 fue potencialmente aún mayor. La primera fecha marcó el comienzo del movimiento pentecostal moderno, cuando Agnes Osman supuestamente habló en lenguas durante una reunión de oración en Topeka, Kansas. Sin embargo, esta última fecha, exactamente un siglo después de la primera, representa algo mucho más grande en las mentes de algunos líderes carismáticos que afirman que el 2001 marcó el comienzo de la segunda era apostólica. Esto suena interesante,
De hecho, cuando esto sucedió, mis hermanos, yo era carismático y yo me emocioné. Yo me convertí al cristianismo en el 97, en una iglesia carismática. Y cuando escucho que todos los profetas desde el 93 andan profetizando y diciendo, se acerca una era apostólica, se acerca una era apostólica, se acerca una era apostólica como la del primer siglo, como la de la iglesia primitiva, yo sin entender lo que estaban diciendo, sin entender las escrituras, yo, amén, amén, amén. Llegó el 2001 y preciso, se levanta este movimiento donde la gente, por obra y gracia, dejaron de ser pastores a ser apóstoles. Lo que decían estas personas, el movimiento de fe, en cabeza de Peter Wagner, decía, ahora estamos viendo ante nuestros ojos el cambio más radical en la forma de hacer iglesia desde la Reforma Protestante. Imagínense estas declaraciones. El oficio del apostolado no fue solo un fenómeno del primer siglo de la iglesia, sino que también está funcionando en el cuerpo de Cristo. Hoy, mis hermanos, esto que acabo de leer, que dice Peter Wagner en aquella época, es absolutamente falso. Yo a ustedes les he dicho de que uno no solo debe tener convicciones, sino que uno también debe saber las implicaciones de esas convicciones. ¿Qué implica decir que al día de hoy hay apóstoles? ¿Saben cuáles son las implicaciones de esta herejía, mis hermanos? Que las personas que se dicen apóstoles al día de hoy tienen la misma autoridad de los apóstoles. Y los apóstoles, los profetas y Moisés, a ellos se les reveló las verdades de la palabra de Dios, que se convirtieron para nuestras vidas en la ley de Dios. Decir que una persona tiene la autoridad de los profetas y de los apóstoles, es decir, que son personas que tienen la autoridad de generar ley, de generar doctrina y decir que es de parte de Dios. Eso quiere decir que el canon de la Biblia no es un canon cerrado, sino que sigue abierto. Y lo que debieron haber hecho estas personas es que cada cosa que hablan estos falsos profetas y maestros, estos falsos apóstoles, cada cosa que han dicho que viene de parte de Dios y que se las mostró solo a ellos ya deberían haberlas metido en la Biblia. ¿Por qué no lo hacen? Si son supuestamente los mismos apóstoles del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, ¿por qué no lo hacen? Ahora, no es necesario que lo hagan. La gente al día de hoy lee más los libros que escriben esos apóstoles que la misma Biblia. A veces la gente confunde las frases que ellos han dicho por 20 y 30 años. Bueno, por 20 años, porque fue en el 2001 y estamos en el 2021. Las frases que estas personas han repetido por 20 años, la gente se las sabe de manera tan religiosa que hasta piensan que hacen parte de la Biblia. Me acuerdo de una mujer que me decía, no, pero es que el lenguaje del espíritu son los sueños y las visiones, dice la Biblia. Yo le dije, eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo César Castellanos. Ay, eso. Imagínense. Terrible, mis hermanos. Esas son las implicaciones de decir que al día de hoy hay profetas y apóstoles. Un reconocido teólogo continuacionista tiene que admitir que los apóstoles del día de hoy no son apóstoles como los del primer siglo. Y esta persona es precisamente Wayne Grudem, que es el autor que nosotros por excelencia hemos usado para enseñar en el seminario, pero obviamente por el ser continuacionista, no tomé esas enseñanzas de la teología sistemática, sino que estamos dando aquí desde otro punto de vista, que es el continuacionista, que es el punto de vista del seminario. Dice Wayne Grudem. Wayne Grudem es continuacionista, o sea, él cree que estos dones siguen activos para profetizar y lo que hacían los apóstoles. Pero a pesar de ser continuacionista, miren lo que dice Wayne Grudem. La función apostólica estaba limitada al primer siglo de la iglesia. Yo no sé si él entiende las implicaciones que tiene su declaración en su teología sistemática. Al hacer esto, sin ser su intención, ha admitido que aunque sea uno de los dones listados en el Nuevo Testamento, tenía una función fundacional de la iglesia y este don ha cesado, a pesar de que él es continuacionista. Ahora sigamos con los profetas, que también son mencionados en Efesios 4:11.
del término profeteo, que significa profetizar, proclamar la verdad divina. De hecho, la palabra pro significa delante y feteo o fetes significa hablar, hablar delante, hablar de lo que sucederá. Primera de Corintios 13:2 dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia o conocimiento. El profeta recibía por revelación directa el conocimiento de la voluntad divina, el mensaje de Dios, que no era posible de conocer de otra forma. La autenticidad del profeta se exhibía en la precisión de la profecía. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere en palabras de Jehová, no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Es una forma de detectar si una persona es verdadera profeta o no, es que esa persona profetiza y no se cumpla lo que él diga. O sea, ya ahí, eso es un cernidero bravo. Yo conozco muchos. Yo fui discípulo, una persona que decía, si no se cumple esto, y si fulana de tal no es alcalde en tal año en Bogotá, yo renuncio a mi investidura de profeta. Y ahí sigue de profeta. Y esa señora nunca fue alcalde. Si profetizan y no se cumplen, están dejando ver que bailan, no son profetas. Pero hay una más, porque la escritura dice que si aún lo que profetiza se cumple, pero lo que te profetiza te aleja de la verdad de las escrituras y de adorar al verdadero Dios, tampoco es un verdadero profeta. Estamos en una época donde allí hay sectas, donde al final de la reunión pasan a la gente adelante a profetizarles, como si fuera eso, como si fuera peinando, no sé. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que muchas de esas profecías, supuestas profecías, se cumplen. Y eso más que profecías, parece esa adivinación. Vas a tener un carro, se te va a morir un familiar. Ten cuidado con tu suegra. Y la gente es asombrada y se cumple. Y como estamos en una época donde la gente es re pragmática, donde la gente se deja sorprender es por lo que le dicen y no es bíblica, gente que ha dejado de leer la Biblia para que le digan su futuro. Gente que ha dejado de vivir en santidad y de seguir la sana fe porque le digan qué va a pasar en el futuro, una fijación con el futuro. Mis hermanos, o sea, solo les falta la bola de cristal y todo este aditamento. Eso no es, mis hermanos. De hecho, todos los profetas, Moisés y los apóstoles apuntaban solo a una persona, al Señor Jesucristo. Ellos no profetizaron de camionetas, ni de trabajos, ni de casas, nada de esto, porque su propósito era revelar el plan de redención, de salvación de Dios. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios era el que llamaba al profeta. Dios era el que llamaba al apóstol. Uno no se autounge como eso. Tampoco son hombres los que dicen que tú eres o no eres. Todos los continuacionistas dicen, hablando de la profecía, que la profecía de hoy sí, no es igual a la del Antiguo Testamento. Ellos mismos declaran y dicen, es que la profecía de hoy es falible. ¿Qué significa eso de falible? De hecho, hay un libro que se llama Los profetas falibles del nuevo calvinismo, donde ellos dicen, sí hay profetas, pero son falibles. Y esto, mis hermanos, es una incoherencia, es una completa incoherencia en la dirección de las escrituras. Los mismos continuacionistas dicen, sí hay profetas, pero son falibles. Entonces, la única manera de saber si es profeta es que lo que él dice, si está en las escrituras, es profeta. Pero si no es conforme a las escrituras, entonces no es profeta. Pues entonces la pregunta del millón es, si lo que profetizan está en las escrituras, ¿para qué profetizan? Y si no está en las escrituras, ¿por qué se ufanan de ser profetas? Terrible lo que está sucediendo al día de hoy. Los falsos profetas, mis hermanos, siempre habrán existido, existen y existen. Y cuando haya personas con comezón de oír, siempre también se amontonarán falsos maestros que les dirán lo que estas personas quieren oír. Miren la muestra, para la muestra un botón, bueno, 3 botones. Jeremías capítulo 23, 16 al 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz tendréis. Imagínense,
Gente que irritaba a Dios con su pecado, los falsos profetas les decían, tranquilo, paz tendréis. Igualitos a los de hoy, que pastorean un poco y apacientan un poco de cabras, que no viven para la gloria de Dios, sino para sus propios vientres, y les dicen, tranquilos, todo les irá bien. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esos son los falsos profetas. No les interesa realmente a las personas y su salvación, sino que solamente les alimentan con salamería. Jeremías 23:21 dice, no envié yo a aquellos profetas, dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad, de la maldad de sus obras. Yo hablaba con uno de esos lobos rapaces que me echaron de la iglesia. Yo le decía, pero ¿por qué predicas cada domingo de plata y de prosperidad? Cuando tú mismo reconoces que el 90% de la congregación que tú guías no ha nacido de nuevo. Y decía, no, la gente necesita que se les dé buenas noticias. Eso es el evangelio, buenas noticias. Y nunca les hablaba del infierno, nunca les hablaba de la perdición, nunca les hablaba de salvación. Siempre les hablaba de que se merecían una vida cómoda porque eran hijos de Dios cuando no lo eran. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 23 del 30 al 32, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, mis hermanos, podemos decir que es muy peligroso los falsos profetas. Pero volvamos a los continuacionistas. Ellos dicen, toda profecía debe ser comprobada con la verdad de las escrituras. Bueno, ya se los mencioné. Y pues ahí viene la situación. ¿Por qué? ¿No es palabra de Dios acaso? Y si es palabra de Dios, ¿por qué más bien no enseñan las escrituras en lugar de decir que están profetizando? Ahora, el don de profecía era importante antes de completar el canon para la edificación de la iglesia, mis hermanos. Primera de Corintios 14:3 dice lo siguiente. Perdón. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero completo el canon, mis hermanos, debemos seguir el mandato de Pedro. ¿Y cuál es el mandato de Pedro? Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo, cuando habla de la palabra profética más segura, estaba hablando de lo que dejaron escritos los profetas y los apóstoles y Moisés. La palabra profética más segura es la Biblia, mis hermanos. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. El creyente del día de hoy es iluminado por la bendita palabra de Dios que llegó a nosotros mediante profecía, revelación e inspiración divina. Al día de hoy no hay necesidad del don de profecía, porque la iglesia está cimentada sobre la bendita palabra de Dios que nos conduce a Cristo. Se completó ya el canon de las escrituras y todo lo que tenía que decir Dios de forma especial ya lo dijo y quedó consignado en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Miren lo que decía Charles Spurgeon. Tengan cuidado de no imputar las vanas imaginaciones, él hablando acerca de los falsos profetas. Tengan cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de su fantasía al Espíritu Santo. He visto al Espíritu de Dios deshonrado vergonzosamente por personas, y espero que estuvieran locas, que han dicho que esto y aquello le ha sido revelado por Dios. En los últimos años no ha habido una sola semana en la que no me hayan molestado con las revelaciones de hipócritas o maníacos. Algunos medio lunáticos son muy aficionados a venir a verme con mensajes del Señor para mí y les ahorraría algunos problemas si les digo que de una vez por todas
que no voy a escuchar ninguno de sus estúpidos mensajes. Nunca sueñe que los eventos se le revelan por medio del cielo, o pueden llegar a ser como uno de esos idiotas que se atreven a imputarle sus locuras fragantes al Espíritu Santo. Si usted siente tal ardor en su lengua por decir tonterías, atribúyaselas al diablo, no al Espíritu de Dios. Cualquier cosa que el Espíritu deba revelarnos ya está en la palabra de Dios, pues Él no añade nada más a la Biblia y nunca más lo hará. Dejemos que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro, vayan a la cama y despierten en sus sentidos. Solo me gustaría que siguieran el consejo y no insultaran más al Espíritu Santo al mentir con sus tonterías. Esto lo dijo Charles Spurgeon. O sea, que ha pasado en todos los tiempos, mis hermanos.